la razón que me siento gozoso de estar aquí reunido con ustedes y el participar en este culto, el haber cantado a nuestro Dios y Salvador. Así que quiero compartir con ustedes. Vamos a ir al libro de el Evangelio de Juan, capítulo 12, a los versículos 1 al 8. Juan capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Permítame hacerle una pregunta antes de entrar al desarrollo de este tema. Cuando piensa que es la necesidad más importante en la vida de un creyente, ¿cuándo piensa que es la necesidad más importante en la vida de un creyente? Bueno, no hay nada más importante que nuestra comunión con Jesús. Y creo que en este tiempo por la que estamos viviendo todos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, con toda esta pandemia, y hablo directamente al creyente, al que es el cristiano, al que es un hijo de Dios, ¿qué provecho usted le ha sacado en este tiempo? Y creo yo que al hacer esta pregunta de la necesidad más importante en la vida de un creyente, no por el hecho por lo que estamos atravesando esta situación, sino que debería de ser no solamente en tiempos de adversidades, sino en todo tiempo. Y por eso que nada es más importante que nuestra comunión con Jesús. El pasaje de hoy acerca de María y Marta lo demuestra de un modo práctico. María y Marta y Lázaro tenían una relación muy especial con el Señor cuando Él les visitó en su hogar. Y usted puede ver allí en el capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 3, dice:
María tomó entonces medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro. Y cuando hablamos de muy caro es porque era muy costoso. Y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia del perfume. La esencia de este perfume se sacaba del nardo puro, que es una hierba aromática que crece en los pastos del Himalaya entre el Tíbet y la India. En vista del hecho de que tenía que conseguir en una región tan remota y transportarse al lomo de camello por kilómetros y kilómetros, por caminos peligrosos, costaba mucho. Era muy caro poder conseguir este nardo puro. Sin embargo, se puede imaginar la escena que hubo en ese momento. Con el corazón lleno de amor y gratitud por su Señor, María se había situado detrás de Jesús. De repente, rompe el frasco que tiene en la mano y derrama el contenido aromático sobre Jesús. Sus acciones en ese momento probablemente fueron frívolas, ligeras, irresponsables para los que presenciaron ese acto. Pero fue tan sincera, su comunión con Cristo hizo que ella tomara sus posesiones terrenales con manos abiertas, felices de ofrendarlas para glorificar a Dios. Teniendo esto en esta introducción, el tema, y para entrar al desarrollo, es comunión con Cristo. Y vamos a ver. Padre, te damos gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por traernos a esta tu casa de oración. Señor, hemos venido a tributarte toda alabanza, toda gloria y honra a ti. Pero hoy, oh Dios, vamos a exponernos a lo que tú vas a comunicar por medio de tu palabra que ha sido revelada a nuestras conciencias y a nuestros corazones. Y que tú seas, Señor, glorificándote. Señor, mi vida está en tus manos. Ayúdame, oh Espíritu Santo, a tener cuidado de las palabras que puedan salir más mías que la del Señor. En el bendito nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Cada seguidor de Cristo debería tener un fuerte deseo de permanecer con nuestro Señor. Y debería de ser así, poniendo esta relación sobre todas las distracciones del mundo. El apóstol Pablo nos dice que hemos sido llamados para estar en comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1 del versículo 9 nos dice lo siguiente: fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Dios es quien nos llamó a tener ¿qué? Comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo, con aquel que obró para salvación de nuestras almas y vidas. Fíjese en las expresiones o frases de este texto que dice: fiel es Dios. Fiel es Dios. Queridos hermanos, siempre vemos la fidelidad de Dios a nuestras vidas.
El Salmo dice, nuevas son tus misericordias cada mañana, pero en ese mismo verso dice lo siguiente, y tu fidelidad cada noche. La fidelidad de Dios, queridos hermanos, la vemos en el día a día. A causa de la promesa soberana e inmutable de Dios, los creyentes tienen seguridad plena de esta gracia pasada, presente y futura, por lo cual permanecerán salvos y seguros de la gloria futura en la aparición de Cristo. Queridos hermanos, qué importante es que usted y yo tengamos esa viva comunión con nuestro Señor. Y todos sabemos que esa comunión, queridos hermanos, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Va a producir seguridad, va a producir confianza, va a producir, queridos hermanos, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, de que Él es nuestro refugio. Va a producir, queridos hermanos, de que Él es mi auxilio, Él es mi socorro, Él es el bien mío. Él es mi Señor. Y así como Él cuida de los pajarillos, Él también cuidará de usted y de mí. Pero esto será, queridos hermanos, es como cuando usted y yo tengamos, ¿qué cosa? Esa comunión con el Señor. Eso es lo que nos trae la seguridad. Eso nos hace tener una certeza, una convicción de quién es Dios a mi vida. Por eso dije que nada es más importante que nuestra comunión con Jesús. Las distracciones de este mundo, queridos hermanos, no debería de qué, de distraernos en tener qué, comunión con el Señor. Pero para poder tener comunión con Jesús, debe vivir la vida de un verdadero creyente. Pablo nunca dudó de la fidelidad de Dios. Nunca. Esta fidelidad se ve en que el llamamiento de Dios determina nuestra comunión con Cristo. Esta no es una comunión de naturaleza mística, sino una demostración de que pertenecemos al Señor hasta que Él venga. Pablo lo que está haciendo, queridos hermanos, es advertir a los cristianos de aquellos que no están poniendo en práctica el llamado de la comunión con Cristo. Sin embargo, deberíamos de preguntarnos, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? Era la palabra griega koinonías, de koinos, común a varias personas en la participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales. Hermanos, tú y yo gozamos de esos bienes cuando tenemos esa relación con nuestro Dios. Cuando usted y yo tenemos esa relación que se estrecha, hay una vía, y esa vía es poder comunicarnos abiertamente con la plena libertad que en Cristo Jesús nos ha dado para poder acercarnos al trono de su misericordia y de su gracia. Hermanos, hay textos que traen mucha relación de que sus oídos están prestos para escuchar la oración de un justo. Y nosotros hemos sido justificados por medio ¿de quién? De Cristo. Y eso nos hace, una vez más, queridos hermanos, tener esa seguridad de que voy a ser escuchado por Dios. En
En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Lo que este pasaje del apóstol Juan nos hace ver cuán importante es también la comunión entre nosotros, los hermanos en la fe. No solo por el hecho de que usted lo vea en la iglesia, es cuando no lo ve en la iglesia, el animarse los unos con los otros, como buenos cristianos, perseveren en esa comunión fraternal y participativa, activa en la iglesia. Recordemos que todo esto será si tenemos verdadera comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Juan hace hincapié sobre aquellos que dicen tener comunión y no lo practican. Hermanos, cuando tengo esa relación con el Señor, que es por medio de la oración, la vía de comunicación, yo no me voy a sentir obligado, sino que más bien lo que me conlleva a hacerlo es porque es la comunión que tengo con el Señor. Yo no tengo que ser empujado como esas las carretillas del supermercado que yo lo empuja y lo lleva de un lado a otro. No, queridos hermanos, eso no debería de pasar en los creyentes. En un verdadero creyente, en un verdadero hijo de Dios, no debería de suceder aquello, sino que le nace hacerlo por el Señor. Juan dice en 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Creo que este texto está demasiado claro. Y aquí no hay que darle más vuelta al asunto o querer buscar algo más que decir. Cuando aquí ya Juan, por medio del Espíritu Santo, nos está comunicando de que si nosotros tenemos comunión con Él, ¿por qué tenemos que vivir en la oscuridad? ¿Por qué tenemos que seguir mintiendo? ¿Y por qué no ponemos en práctica la verdad? Decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos, decimos que somos de Cristo, que somos hijos, pero sin embargo no lo vivimos. Y aquí el único que se vive engañando no es a Dios. No es a Dios. Usted y yo no podemos engañarle a Dios. Porque uno de sus atributos es que Dios es omnisciente y Él sabe los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí el que vive engañado es ese creyente, ese que se dice ser cristiano, ese que se dice ser hijo de Dios, es el que vive engañado. Por eso es que nosotros tenemos que conocer bien, ese creyente tiene que conocer bien a Dios. ¿Quién es Dios? Dios no mira tus
nuestras acciones. Queridos hermanos, Dios no va a estar mirando nuestras acciones. Dios está mirando cómo reaccionamos. En las reacciones del ser humano usted se da cuenta, bueno, ¿quién es? Y Dios, quien conoce nuestros corazones, Él sabe quiénes somos en Él. Así que no hay manera, queridos hermanos, de que poder engañar a Dios. No. No hay maneras. Esta palabra comunión, comunionía, no es solamente espiritual, sino que se extiende al dominio de lo más práctico. De hecho, el mismo término significa también ofrenda, de ayudar, de tener participación con toda libertad. Hace unos minutos hice mención acerca de que las cosas que yo hago, las hago sabiendo que es para el Señor. No estoy siendo obligado a hacer las cosas, sino que las hago porque sé que es para mi Señor. Y esto hace, queridos hermanos, ¿a qué? A que cuando uno tiene esa verdadera comunión con el Señor, uno la va a hacer sabiendo que todo es para su gloria. Es para su gloria. Y la mayor satisfacción que uno puede tener, queridos hermanos, es que estoy obedeciendo a mi Señor y Dios. Eso hace el creyente. El creyente tiene claro, queridos hermanos, que la mayor obediencia que le puede darle es a su Señor, a Él. Por eso es que en el libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 16, queridos hermanos, usted tiene toda la libertad en el Señor para hacerlo. Él es el camino, Él es la verdad, y esa verdad y ese camino me lleva a hacer las cosas para Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice lo siguiente: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Usted puede ver allí, queridos hermanos, esa palabra sacrificio. Y aquí hay no solamente una pregunta, sino muchas preguntas que también uno puede hacerlas a nuestras vidas. Es el sacrificio de Cristo. ¿Qué sabe o qué conoce acerca del sacrificio de Cristo? Y eso el creyente tiene que saber acerca del sacrificio de Cristo. Todos sabemos que a la luz de las Escrituras dice que Él se despojó, que Él dejó su trono, dejó su gloria para hacerse hombre, semejante a usted y a mí, pero que era Dios hecho hombre. Pero no queda allí, porque Él lo hizo aún sabiendo quiénes éramos nosotros. Porque si usted conoce quién es esa persona, usted lo va a pensar una y otra vez. ¿Verdad que sí? Pero Él no lo pensó. Él más bien cumplió en obedecer a quién, a su Padre. Cuando nosotros vemos este texto y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sin embargo, cuando tenemos comunión con Dios,
vamos a experimentar la gracia de Cristo que dispersa las tinieblas y nos llena de la luz de Dios. Queridos hermanos, cuando hay esa comunión y tú estás pasando un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, un tiempo de aflicción, y vas a Él porque tienes comunión con Él, ¿te levantas con la misma sensación como fuiste con Él? No creo que sea así. Usted ya se levanta ya en paz, fortalecido y confiado en Él. Él disipa esas tinieblas y la luz admirable que es en Cristo Jesús comienza a alumbrar a nuestras vidas. Tener comunión con Dios es vivir una vida de santidad ante su sagrada presencia. ¿Cuán importante es esto? Ustedes se recuerdan que cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para poder ellos entrar al lugar santísimo, ellos tenían que hacer holocausto y posteriormente tenían que lavar sus ropas y sus cuerpos para poder ellos santificarse y poder ir hacia la presencia de Dios. Ahora, sin embargo, usted y yo ya no tenemos que hacer tal cosa porque todo lo hizo Cristo y por medio de Él, queridos hermanos, Él nos ha santificado en Él. Por eso es que ahora usted y yo podemos ir ante el trono de la misericordia y gracia. Cuando experimentamos verdadera comunión con el Señor, puede ser que nuestras acciones parezcan extrañas a los no creyentes, pero es dulce fragancia para el Señor. La gente que no tiene a Cristo va siempre a pensar cosas muy negativas de nosotros. Cuando decimos tener comunión con Jesús, a veces seremos malentendidos. Alejarnos de asuntos importantes para estar quietos y meditar en la palabra puede parecer indulgente para aquellos cuyas prioridades están mal. Sin embargo, mire la reacción de Marta a María cuando ella decidió, escuche bien esto, cuando ella decidió sentarse a los pies de Jesús. Vaya a Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas capítulo 10, versículo 40. Fíjense lo que dice este texto de Lucas 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, mire, al Señor, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Sabe lo que Marta le estaba diciendo? Tanto trabajo y María solo se sienta allí sin hacer nada. Eso era lo que le estaba diciendo al Señor. Ahora, note lo siguiente, que la dirección de la conversación que ella está teniendo es hacia el Señor. Marta explota de enojo.
Eso es lo que nos deja ver este texto. Se siente exasperada, siente que tiene una justa razón para estar completamente irritada. En su estallido no solamente critica a María, sino también a Jesús por permitir que María se siente allí de ociosa. Ella como que le estaba diciendo a nuestro Señor, ¿cómo es posible que estés permitiendo que ella esté allí sentada y no viene a ayudarme? Ella estaba increpando también al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo de que como que el Señor estaba permitiendo de que, pero no era así. Ahora, lo que pasa es que este texto nos deja ver que Marta estaba preocupada con los quehaceres de su vida diaria. Ella falló al no ver la importancia de tener comunión con el Señor. Su enojo, su exasperación, sus quehaceres eran sus prioridades. Y aún así, usted va a ver cómo Jesús le contestó. En Lucas capítulo 10, de los versículos 41 al 42. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 41 al 42. Fíjese la respuesta que le da Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La expresión que usted ve allí en estos versos que tiene nuestro Señor Jesús cuando le dice, Marta, Marta, revela una desagradable aprobación, por cierto, pero también un tierno afecto y grave preocupación, porque el que escudriña los corazones sabe. Marta está preocupada interiormente y enfadada exteriormente. Había una preocupación en ella. Porque tenía que hacer la comida, el postre y todas las cosas o tal vez ir a comprar. Esa era su preocupación internamente. Y ella estaba viendo de que su hermana no estaba allí para ayudarle. Y a la vez también estaba enfadada porque exteriorizó ese enojo. Fue expresivo. Allí es donde, queridos hermanos, se deja ver la reacción del ser humano. Y la reacción del creyente, de aquel que es un hijo de Dios. Es muy fácil preocuparse con el trabajo, no con esto quiero decir de que no se preocupe del trabajo, pero sin embargo,
uno tiene que ser equilibrado, pagar cuentas, ver por los hijos, por las diferentes actividades y todos esos asuntos de mantener la vida diaria hace que tener comunión con el Señor parezca imposible. No hay tiempo de orar, tiempo de lectura de la palabra del Señor. Y nuestra mente está en que tengo que hacer esto y aquello, o tengo que salir temprano para mi trabajo, etcétera, etcétera. Y estamos dejando de lado esa comunión con el Señor. Y eso no debería de ser así. Y aunque parezca imposible, queridos hermanos, no lo es. No lo es. Permítame concluir con esto. Apenas hay tiempo para comunicarnos con nuestros familiares, amigos cercanos, menos con alguien que no le podemos ver ni tocar. Sin embargo, esta relación es la más importante de todas. Es la que le da sustento a su vida con gracia. Y al final del día, cuando todas sus tareas se olvidan, su relación con Cristo es lo que permanece. En Filemón capítulo 6 dice este verso: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Participemos. Participe. Unámonos a participar en esa comunión que el Señor nos ha llamado a tener con su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver.